Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer fue 20 de julio, Día de la Independencia Nacional. El presidente Santos, para los congresistas, presidente para nosotros no lo es, porque el pueblo lo destituyó aplicando el artículo 109 de la Constitución Nacional. Pronunció un discurso en el Parlamento, en el que se superó. Fue capaz de hacer un discurso peor que todos los que había hecho antes. Estamos averiguando quién le escribe los discursos a Santos, pero a ese que le escribe los discursos hay que destituirlo del puesto. ¡Qué horror de discurso! ¡Qué horror de factura! ¡Qué falta de nobleza en el lenguaje! ¡Qué falta de grandeza en la concepción de las ideas! ¡Qué pobreza! La misma cosa, la misma retahíla, los mismos lugares comunes. Y por supuesto la paz. Ayer vivimos perfectamente en paz. El narcotráfico está disparado, la extorsión también, se están robando los niños en los campos, la gente no puede ir a las fincas, la situación de Colombia es una situación gravísima, el narcotráfico está aumentando, los cultivos ilícitos están aumentando, pero ayer vivimos en paz. ¡Qué paz tan deliciosa y tan maravillosa! En todas las ciudades del país, las ollas del microtráfico están produciendo impactos demoledores sobre la juventud y sobre la seguridad. Las ollas del narcotráfico. Pero estamos en paz. Primera vez que estamos en paz, gracias a Santos. Y lo dice, y se queda serio, y lee eso en el teleprompter. Una cosa que utiliza, una trampa que utiliza, a ver si convence a alguien de que está improvisando. Nadie podría acusarlo de improvisar algo tan malo. Nuevo gabinete para una política vieja, conocida y fracasada. Todavía a estas horas no se sabe cuál es el gabinete, se sabe que no hay gabinete. O sea que no tenemos ministros, o sea que no tenemos gobierno, porque el gobierno lo integran el presidente y los ministros. Y el presidente, esta es la hora en que no ha sido capaz de nombrar gabinete. Ni siquiera eso es capaz de hacer el señor Santos. Increíble. De manera que precipita una crisis ministerial, deja sin gobierno definitivamente al país y no nombra gabinete. Esto es inaudito. Siguen despachando unos ministros que no saben si al día siguiente vuelven al ministerio o no vuelven al ministerio, si están esperando la noticia de que se van o de que se quedan, o de qué pasa con ellos, o estarán intrigando para que los dejen o para que los saquen. Vaya uno a saber esto qué es. Definitivamente el desgobierno es total y absoluto. ¿Cómo va la salud en Colombia? El Centro Democrático hizo un foro maravilloso sobre el particular. Los candidatos presentaron lo que sería la almendra, el contenido fundamental de sus propuestas para rescatar la salud del país. ¿Pero en qué estamos? ¿Dónde estamos? Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, hablará con nosotros sobre el particular. En Manizales se está adelantando un proyecto que es modelo para el país. Un proyecto enorme con una gran cantidad de ingeniería al lado de una reserva que se va a respetar. No solamente se va a respetar, es para promover la convivencia de una comunidad y de una comunidad de clase media baja. Son apartamentos o unidades familiares de 90 millones de pesos, cosa por el estilo, conviviendo con la naturaleza, no dentro de la reserva, por fuera de la reserva, pero tomando todas las precauciones para respetarla. Obviamente surgen los contradictores y surgen los envidiosos y surgen los escandalosos, porque es que, según ellos,
la gente pobre, la gente de escasos recursos económicos, es un peligro para las reservas naturales. Vaya, vaya, las tesis de los comunistas. En Venezuela, Maduro está caído, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no ha tenido para dónde caerse. ¿Quién lo recibirá? Esa es la pregunta. Pues el paro cívico, ayer hubo un paro general que se cumplió. Venezuela estuvo, Caracas estuvo completamente paralizada. Venezuela también. Pero Maduro dice que es por las vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? No, pues ninguna vacación y la ciudad nunca ha estado así. Maduro no tiene para dónde caerse. La oposición elegirá nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Aquí en Colombia hay un policía secuestrado. ¿Secuestrado por quiénes? Por los sembradores de coca. Iban a erradicar unos cultivos en el Guaviare, donde hay miles de hectáreas cultivadas, y cayeron empujados por los fusiles de las FARC. Los campesinos sembradores de coca secuestraron un policía y están pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo para que les garantice su derecho a ser cocaleros. Y entonces el presidente Santos, que sabe que tiene la soga al cuello y la advertencia de los Estados Unidos de que le van a quitar a Colombia los dineros que le están dando dentro del Plan Colombia, dentro de lo que es o fue el Plan Colombia, entonces está pregonando la erradicación de los cultivos y da por erradicados los cultivos de 90.000 familias, que son 90.000 amigas de las FARC, que van a recibir la plata y van a seguir con la coca. Entonces da por hecho que ya erradicaron los cultivos ilícitos y no han erradicado la primera mata. Y estas erradicaciones hechas por la policía y por el ejército, lo que es una vergüenza, ver nuestro glorioso ejército cargado de cicatrices, pero también de gloria, ese ejército boleando machete, peleando con unas matas de coca, y que así van a erradicar 50.000 hectáreas. Bueno, todo cabe dentro de estas previsiones. Pero eso es lo que está pasando en el Guaviare. Mientras tanto, la aftosa se regó por el país. Ese es un hecho. Pero no hay con quién hablar, porque como Minchirrinchi parece que está caído. Y entonces, ¿con quién se habla? Con nadie. La que no para es la aftosa. Esa no pide permiso, esa no pregunta. Estaba aquí en las puertas de la sabana de Bogotá. En cualquier momento se dice que llegó a la sabana de Bogotá. Dios nos tenga de su mano si llega a tocar a Agroexpo, pero no sería imposible. No sería de ninguna manera imposible. La Tibacuy es un punto de traslado de ganados robados y de ganados de contrabando en todas direcciones. La aftosa regada por todo el país. Y Minchirrinchi ahí. La última legislatura de un Congreso que no existe. Decimos que el Congreso de Colombia es la única institución viva que aplaude cuando la castran. El señor Santos dice que este Congreso tendrá que trabajar por fast track y por fast track resolver nada menos que lo de la Justicia Especial para la Paz, para darle plena y total impunidad a los bandidos de las FARC y para perseguir a los enemigos de Santos y a los enemigos de las FARC, empezando por el presidente Uribe. También para una reforma política que cambia el mapa del país, que le regala 26 curules en el Congreso de la República a unos asesinos. Esa es la reforma electoral que tienen pendiente. Y una reforma agraria que es una ley de guerras. 3 millones de hectáreas le van a robar a los campesinos de Colombia, legítimos propietarios de esa enorme cantidad de tierra. Es el 40% de toda la tierra que hay sembrada en Colombia, sobre la base de 7 millones de hectáreas, que sería el cálculo. 3 millones de hectáreas más otra cantidad que no se sabe cuánta va a ser para completar las unidades agrícolas familiares de las personas que están regularizando los títulos de sus tierras. Eso no se lo soñaron las FARC nunca, que les iban a dar impunidad plena, que les iban a traer al Congreso, los iban a traer al Congreso,
que les iban a hacer una reforma para que se constituyan en partido político con amplios recursos del Estado, la plata que y al Estado les encima plata, que lo tienen todo en la mano, que tienen el país. ¿Cuándo se lo iban a soñar? Colombia no es un país en paz, es un país vencido por los bandidos. Pero ahí tenemos la Corte Constitucional, que no llamamos ni siquiera la Corte de los Milagros como llamaba la de su tiempo en España, don Ramón del Valle Inclán. Esta es la Corte de los Sirvientes, con unas pocas excepciones, si es verdad lo que dice Caracol, y aprobaron la visa para los que entraron a Colombia ilegalmente, actuaron ilegalmente, asesinaron colombianos, pusieron bombas contra colombianos, se dedicaron al negocio del narcotráfico, les dan visa permanente para hacer las entradas que les dé la gana al país y para trabajar en Colombia cuando quieran. A la señora holandesa, que es la concubina de Márquez, y pues y ha sido la concubina de cuantos más, entonces para ella y para los demás, un centenar de visas, visas que no existen para nadie. Para nadie. Estos tendrán visas para entrar y salir cuando les dé la gana y para estar en Colombia cuando quieran. El premio, haber violado todas las leyes de Colombia. ¿Qué pasa con la declaración de los Llanos del Yarí? ¿Nadie volvió a hablar de eso o nadie ha leído la declaración de las FARC sobre los Llanos del Yarí, prometiendo que van a convertir este país en un país marxista-leninista? Es decir, partido único, es decir, lucha de clases, es decir, dictadura del proletariado. Y a nadie le da importancia a eso. Bueno, Santos no sabe qué es el marxismo-leninismo, el que sabe es su hermanito Enrique, que es el que lo maneja como un títere, especialmente cuando está en sano juicio. El Tour de Francia. Rigo en el podio, el gran Rigo. El reloj decidirá mañana. Cartagena. Esta es una noticia que puede hacerse extensiva a todo el país, pero alguien hizo el estudio específico sobre Cartagena. En el 2016 creció la pobreza extrema y creció la pobreza en general. 355.000 personas en estado de pobreza en la ciudad de Cartagena. Este es el país que está en paz. Este es el país próspero, prosperidad para todos. En una ciudad como Cartagena, 355.000 personas que no tienen qué comer. Las de extrema pobreza por descontado y las de pobreza tienen unos ingresos que son desoladores, algo así como 240.000 pesos por familia al mes. Entonces tienen 8.000 pesos al día para comer 5, 6, 7 personas. No tienen que comer. Esa es la verdad. Consternación en los Estados Unidos por la gravedad de John McCain. Era el hombre clave del Partido Republicano, el hombre serio, el hombre sensato, el hombre brillante, respetado por todos. Un tumor cerebral de los más agresivos tiene John McCain. Dura pérdida para los Estados Unidos y para el mundo. Tarek El Aissami, el vicepresidente de los Estados Unidos, de Venezuela, fue declarado narcotraficante por los Estados Unidos. Es la primera declaración formal que se hace en este sentido contra un alto funcionario, pero este es nada menos que el vicepresidente, de manera que los Estados Unidos lo pedirán en extradición, de manera que los días de Venezuela están contados. De Venezuela no, por supuesto, es una manera de decir, del gobierno tiránico, despótico, criminal de Venezuela. Vamos a ver qué pasa con Tarek El Aissami y con Diosdado Cabello, de quien alguien dijo, nada menos que el senador Marco Rubio, que era el Pablo Escobar colombiano. Sí, Pablo Escobar, el que financió al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia y asesinara a todos los magistrados, un Palacio de Justicia que la policía
dejó abandonada, librada a su suerte, cuando estaba al cuidado, cuando la policía tenía a su cuidado la seguridad de los magistrados. Quien hizo eso es hoy vicepresidente de la República. Es el llamado general Óscar Naranjo. Pues bien, aquí tenemos pues el problema con Tarek El Aissami y con Isaías Medina, un diplomático de la ONU, que es el segundo en bajarse en el barco de Maduro. La primera fue la fiscal general de la Nación, que fue chavista hasta la médula de los huesos, hasta los tétanos, diría el doctor Santos, y que, bueno, doctor, parece que tampoco es doctor, ¿no? Salvo unos honoris causa que tiene por ahí. Y entonces, vamos a ver ahora cómo se maneja eso después de que Isaías Medina también se baja del barco. ISIS lejos de ser aniquilado, pero está cayendo, dice Donald Trump. Ayer fueron asesinados en una emboscada 28 militares sirios en los alrededores de la capital de Damasco. Levantada la restricción a aporte de aparatos electrónicos en vuelos del Medio Oriente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen que es que los países de donde salen los pasajeros con destino a los Estados Unidos ya se tomaron medidas para impedir que esos aparatos electrónicos se utilicen en atentados terroristas en territorio norteamericano. Un incendio forestal amenaza el Parque Natural Yosemite, uno de los más famosos del mundo, allá en California. Y en Hoy en la Historia recordaremos la caída de la Unión Soviética, que se materializó con la caída del muro de Berlín, pero que estaba ya vencida de antemano, y no por fuera. No se cayó el sistema porque lo atacaran desde fuera, sino que se murió el sistema por dentro. La perestroika de Mikhail Gorbachev. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras cuentas en Internet. Lo pueden hacer a través del Twitter o también del Facebook. Y escuchar audio de alta calidad también en su dispositivo smartphone o en su tablet o computador, sintonizándonos a través de Wonder Radio y también de TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo nos escuchan a través de los 1370 de la AM. Minuto a minuto, las noticias, la actualidad, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés a través de nuestra cuenta en Twitter, @Hora de la Verdad. Ya somos 62.592 seguidores y vamos por más. Los invitamos también a que nos sigan a través de Facebook, en nuestro Facebook Live, escribiendo La Hora de la Verdad, Fernando Londoño. Allí ya somos 98.509 colombianos y extranjeros preocupados por conocer la verdad. Pronto llegaremos a los 100.000 en Facebook Live. Ahí también tienen ustedes todo el acontecer nacional e internacional y análisis de las noticias en La Hora de la Verdad en tiempo real. Muy buenos días. Tenemos que hablar del discurso del presidente Juan Manuel Santos. Con Paloma en la solapa envió un mensaje con motivo del Día de la Independencia bajo el nombre Colombia está cambiando y seguirá cambiando. Y vaya que está cambiando, ¿no? Con ese discurso quedó instalada en la nueva legislatura del Congreso, un Congreso que, como usted dice, doctor Londoño, es un Congreso castrado y encima hace fiesta, ¿no? Eso es lo curioso. Las palabras del presidente Juan Manuel Santos no pasaron desapercibidas e indignaron a tantos que las redes se llenaron de comentarios y ataques a un discurso que muchos calificaron de pobre y atrevido. Entre otras cosas, el presidente Juan Manuel Santos habló de los supuestos logros en el proceso de paz con la guerrilla y respondió a sus contradictores sin mencionarlos, como hace siempre, ese es su estilo. No es mi nombre, dijo, ni el compromiso de mi gobierno lo que está de por medio. Es la responsabilidad internacional del Estado, dijo el presidente. Es decir, le pasó la pelota al mundo, ¿no?, de alguna manera. A lo que el expresidente Álvaro Uribe respondió a través de Twitter: la paz no es claudicación ante el terrorismo
y añadió: él no ganó el plebiscito, no modificaron lo sustancial que pidieron las mayorías. Y los twitters no pararon durante todo el discurso del presidente Juan Manuel Santos como respuesta a todos los puntos que trató. Frente al tema del narcotráfico, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe escribió: el narcotráfico se tiene que combatir sin someter la acción estatal a las FARC. Fue, en definitiva, este discurso del presidente Juan Manuel Santos, con motivo del Día de la Independencia, bastante discutible, centrado, como casi siempre, en el tema de las FARC y evadiendo temas fundamentales, como la crisis económica e institucional que vive el país. Una visión muy optimista de una Colombia que efectivamente cambió, pero para mal, como piensan muchos, y un presidente con los niveles de popularidad en el suelo y una economía agonizante. Pregunto, ¿de verdad el presidente Juan Manuel Santos cree que la historia aplaudirá lo que el pueblo resiente tanto? ¿Será que lo aplauda? Por supuesto que no lo va a aplaudir si ya las sentencias de la historia se anticiparon, ya llegaron. Porque esto no es paz, esto es una derrota de las instituciones. Sume las cosas que tienen las FARC: impunidad total por sus delitos atroces de lesa humanidad, narcotráfico a toda vela, 26 curules en el Congreso de la República, dueñas de gran parte del territorio nacional. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta a las FARC para ser felices? ¿Un partido político sin votos, pero garantizado que seguirá siendo partido político? Ahora a los extranjeros que están en las FARC les dan visa para entrar y salir de Colombia cuantas veces les dé la gana. Todo para proteger a la concubina de Márquez, a la holandesa esa. Esto es inaudito. Las instituciones del país de rodillas ante las FARC. Aquí no celebramos la independencia. Lo que estamos es llorando la claudicación de Colombia ante las FARC, porque eso es lo que está tratando de lograr Juan Manuel Santos: entregarle el país a unos terroristas que no pagarán un día de cárcel por sus delitos, ni entregarán un peso de los miles de millones de dólares que tienen atesorados para indemnizar a sus víctimas. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 21 de julio del año 17. Faltan 383 días para que terminemos esta pesadilla de gobierno. Son las 6:30 de la mañana, mientras los Estados Unidos ofrece cerrarle la llave a Colombia, exigiéndole para su ayuda la reducción de los cultivos ilícitos durante el 17. Cuando estos aumentan, el espurio presidente de los colombianos, el camarada Santiago, pierde su ofensiva diplomática frente al avisado mandatario del país del norte. Hecho que le costó el cargo al embajador Juan Carlos Pinzón, cuando Trump resumió toda esa visita con un agua pasó por aquí, cate que no lo vi. Luego vino la otra ofensiva diplomática, la del vicepresidente Coca Naranjo, quien ante la realidad de los hechos terminó reconociendo el aumento de las áreas sembradas con cultivos ilícitos. Abro comillas. El gobierno reconoce que tenemos un problema al frente. Sin sonrojarse, y a la manera de Cantinflas, dice que el gobierno visibiliza este problema y actúa con toda contundencia frente a ese problema, dijo Naranjo, y añadió que por lo tanto nosotros no vamos a pelear con las cifras, vamos a enfrentar a los narcotraficantes. Por otro lado, el alcalde de San Vicente del Caguán dice que el gobierno está improvisando con la erradicación. El indefenso ministro Villeguitas aseguró: los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre ese tema, si esa tendencia se mantiene, pues yo creo que debemos poner nuestra cabeza por delante. Mientras en el Guaviare, los campesinos sembradores de coca secuestran un policía, burlando la presencia de los drones en las zonas de erradicación, y Estados Unidos
le repite, no me crean tan aguacate, proponiendo en el presupuesto general del país ayudas mínimas para Colombia. Bueno, eso es pues lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en Colombia. Sí, señor. En un país que no está en paz, sino que está en derrota. Fue derrotado por 7.000 bandidos mal armados que entregaron 7.000 fierros a los mamertos de la ONU, y entonces por eso ya estamos en paz. Llenos, pregúntenle a los alcaldes del país cuál es el principal problema que tienen. Pues obviamente. Pregúntenle. ¿Las ollas del narcotráfico? ¿Y quiénes son los de las ollas del narcotráfico? Las FARC. Se tomaron el país, se tomaron las ciudades con ese tóxigo maldito, como diría el poeta Guillermo Valencia. Bueno, ese tóxigo maldito que es la cocaína se tomó a Colombia. ¿Las FARC qué van a pagar de cárcel? Ni un día. ¿Con qué van a indemnizar a las víctimas? Ni $1 de sus miles de millones de dólares atesorados los van a dedicar a esto. Y le regalaron 26 curules y la noche que llega. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer las calles de Venezuela permanecieron vacías durante todo el día por cuenta de la convocatoria al gran paro nacional realizada por la MUD. Ante el éxito de esta jornada de protesta, la tiranía respondió con un nivel de represión incluso mayor al que estamos acostumbrados a ver. 3 jóvenes fueron asesinados, según reportes de la MUD, y 367 personas fueron detenidas. De nuevo, la Guardia Nacional realizó allanamientos y entró a urbanizaciones a capturar civiles en los barrios donde la manifestación fue mayor. Ante el éxito del paro, en el que participaron incluso los sectores y barrios que tradicionalmente han sido chavistas, Maduro dijo que las calles estaban vacías porque los niños están en vacaciones de su jornada escolar, burlándose así de la oposición que, según él, se atribuye triunfos sin ningún sentido. De otro lado, y mientras el mundo y los venezolanos esperan atentos las medidas anunciadas por Estados Unidos para presionar al régimen, que según ha dicho la Casa Blanca podrían incluso incluir el bloqueo a las importaciones de petróleo proveniente desde Venezuela, la división al interior del chavismo sigue aumentando. Ayer el diplomático venezolano Isaías Medina, quien dejó su cargo en la misión de su país ante la ONU por sus diferencias con la tiranía de Maduro, denunció el ataque sistemático de las autoridades contra los ciudadanos y aseguró que el presidente debe irse. Para Medina es inviable seguir trabajando dadas las evidentes violaciones a los derechos humanos. Y ayer también los venezolanos tuvieron que ver asombrados las declaraciones de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro amenazando a los opositores. Maduro dijo lo siguiente a Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Escuchen ustedes. Cuando salió este muchachito estúpido, es un estúpido, no le digo el nombre porque es pavoso, muchacho estúpido, ya tiene su celda lista. Solo estoy esperando que llegue la constituyente. Ya tiene su nombre la celda para donde va este terrorista. Cuando este estúpido salió a llamar a paro, yo digo, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? Dije. A estas declaraciones se le suman las de Diosdado Cabello a propósito del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hará hoy viernes la Asamblea Nacional, apostándole a formar un gobierno paralelo y sacar a la tiranía. Lo voy a decir hoy, aquella persona, hombre o mujer, que se preste para usurpar poderes y que diga, no, es que a mí la Asamblea Nacional me designó para ser magistrado, nos vemos el 30 de julio. Y a ver quién te va a nombrar, a ver quién te va a defender, a ver si Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, te va a defender cuando te llegue la operación Tuntún. Esto fue lo que dijo el segundo hombre del chavismo en su programa de televisión. Con operación Tuntún, Diosdado hace alusión a las detenciones a opositores. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la represión, de los asesinatos y de las amenazas ya directas de Maduro a miembros de la oposición con nombre y apellido, como la hecha Freddy Guevara, los venezolanos siguen inquebrantables y dispuestos a salir a la calle hasta que caiga la tiranía. Hoy se cumplen 112 días y ya son 120 los fallecidos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. ¡Qué horror lo que pasa en nuestra hermana Venezuela! ¡Qué horror lo que está pasando! Nuestro nuevo mejor amigo, para Santos. Es semejante déspota, semejante tirano, y la vulgaridad con que habla, pues es que él se pone de manifiesto todos los días. Es ese patán
No, le digo que conductor de bus porque los conductores de buses son gente mucho más fina y gente mucho más trabajadora y gente mucho más importante que este Nicolás Maduro, que no lo representa, no alcanza para tanto. ¡Qué espanto! Pobre Venezuela, Dios mío, con el nuevo mejor amigo que tiene. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Despedimos la semana con una noticia que indica que ser terrorista internacional paga y muy bien si usted está en Colombia. ¿Pero a qué me refiero? Pues a la decisión de la Corte Constitucional que en su revisión del decreto presidencial 831, con el que se le crea una visa especial de residente para la paz que permite a quienes sean extranjeros de las FARC se establezcan en el país de manera indefinida una vez termine el supuesto proceso de dejación de armas que realmente no ha comenzado. En términos simples, los terroristas, 80 de ellos de las FARC, entre los que hay, se encuentra Tanja Nijmeijer, recuerdan ustedes, la holandesa, muy famosa de hecho por sus ataques al lado de alias Mono Jojoy y luego de Romaña, de quien fuera su compañera sentimental, ahora es compañera de otro de esos terroristas. 54 venezolanos, 16 ecuatorianos, 8 brasileños y un francés beneficiados con esa visa especial. Según reportan hoy medios de comunicación como El Heraldo, como CMI y Caracol Radio, la Corte declaró ajustado a la Constitución el mencionado decreto con una votación de 8-1. La ponente de ese lamentable fallo fue la señora Cristina Pardo, quien, debo recordar, era la secretaria jurídica de la Presidencia de la República hasta hace muy poco, o mejor, hasta que el presidente Juan Manuel Santos le ordenó que fuera magistrada de la Corte Constitucional para que ayudara a aprobar, como lo ha hecho muy bien, hasta ahora cada cosa o cuanta cosa se le ocurre a la guerrilla de las FARC exigir. ¿Cuántos trámites, cuántas dificultades tiene que pasar un empresario, un periodista, un buen ciudadano que viene desde otro país para hacer su vida aquí en Colombia? Pues ahora, al ver estos terroristas de las FARC de otros países obtener su visa a cambio de haber volado pueblos, secuestrado, violado, extorsionado y asesinado a colombianos, dirán que definitivamente en Colombia ser pillo paga. ¿Y de qué manera? Ser pillo paga, de manera que a una persona la sorprenden, a un extranjero lo sorprenden en Colombia, trabajando cuando no puede trabajar y lo deportan. A estos lo sorprenden después de haber volado pueblos, después de haber violado niñas campesinas, después de haberse dedicado al narcotráfico, después de haber asesinado colombianos, puestos bombas en las ciudades, entonces les dan de premio una visa permanente. Claro. Mientras a los cubanos, a los cubanitos que llegaron a Colombia, los dejaron durmiendo en un aeropuerto porque la Cancillería siempre se negó a atenderlos y los deportaron por el tapón del Darién. Exactamente, y a los, doctor. Claro, es que un a calvario. los que estuvieron en Urabá los mandaron por el Darién. Nunca volvimos a saber de ellos, Nunca volvimos a saber de ellos. Pero si es guerrillero, si usted asesina y mata y pone bombas y viola, entonces le damos visa permanente. La felicitamos, doctora Pardo. ¡Qué ponencia la suya, por Dios! Y los felicitamos, magistrados sirvientes del régimen. ¡Qué vergüenza nos da tener una Corte Constitucional así! Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Corridas las últimas 2 etapas de alta montaña en el Tour de Francia, el colombiano Rigoberto Urán continúa en el podio. La etapa 18 de ayer con final en alto de categoría especial fue ganada por el francés Warren Barguil, ya campeón de la montaña en este Tour. El pedalista francés trabajó duro para sobrepasar al colombiano Darwin Atapuma, quien llegó segundo y se ganó el premio de la combatividad de la etapa. Román Bardet entró tercero y recortó 4 segundos a Chris Froome con la bonificación. Rigoberto Urán, el nacido en Urrao, Antioquia, volvió a demostrar que quiere estar en el podio en este Tour. Logró mantenerse entre los 3 primeros de la general, no se despegó del británico Chris Froome, que aunque intentó escaparse ayer, no lo logró. Rigo llegó de quinto. Perdió un puesto en la general, ahora es tercero a solo 29 segundos de Froome y a 6 segundos de Román Bardet, que es segundo. Para tener claro qué tan cerca está Rigoberto del podio, faltando 3 etapas, hay que ver a cuánto está el corredor Mikel Landa del Sky, que es cuarto en la general. El colombiano le lleva 1 minuto 7 segundos, una distancia cómoda que seguramente la contrarreloj de mañana en Marsella definirá todo. El colombiano hizo mejor tiempo que Landa por 5 segundos en la contrarreloj que dio el inicio a este Tour.
Por otro lado, les cuento que Francia no gana el Tour desde Bernaino en 1985. Tiene a un francés de segundo a 23 segundos del líder de la general, solo que es Chris Froome, el líder, el ganador en 3 ocasiones del Tour y que acaricia la cuarta. Hoy etapa 19 de 222 kilómetros con 3 premios de tercera categoría. Ya arrancó esta etapa apta para las escapadas de los velocistas y por los kilómetros desgastar más las piernas para la contrarreloj de mañana que define al campeón. Hoy Día Nacional de Bélgica con los deportistas belgas Justine Henin, la tenista, y Eddy Merckx presentes en la partida de hoy. ¡Vamos, Rigo! Vamos, Rigo, nuestro orgullo. Esperamos que el lunes, cuando estemos con ustedes, podamos celebrar el podio para Rigoberto Urán. ¡Qué corredor! Y nuestro respeto y nuestra admiración por ese otro gran corredor que es Nairo Quintana. ¡Qué corredor! ¿Cómo estamos orgullosos de Nairo Quintana y de Rigoberto Urán, por supuesto? Y en un minuto estaremos con Paloma Valencia, senadora y precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático, hablando de otro de los problemas acuciantes que tiene el país, de otro de los problemas gravísimos que los colombianos tienen que enfrentar todos los días, el problema de la salud. En un minuto.